Buenos días, profesora. En este momento me encuentro presentando lo que es el trabajo final por parte de la materia de Historia Contemporánea de México, en lo que corresponde a la evaluación del segundo parcial. A continuación, presentaré una etapa de la historia de mi elección, con fin de analizar ciertos elementos como el periodo y la historia en la que se presenta esta etapa, también cuáles fueron aquellas causas que influyeron y propiciaron esta, mostraré lo positivo o negativo, cual sea el caso también, al igual que algunos de los personajes más trascendentes. Ya como finalidad, presentaré brevemente la trascendencia traída hasta nuestra actualidad y una conclusión final. La etapa que fue de mi elección es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un movimiento armado que se inició en 1910 para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, que ya duraba más de 30 años en el poder. Su fase armada duró de 1910 a 1920. El movimiento fue liderado por el intelectual y teorista político Francisco Madero, un rico terrateniente que se ubicaba en el norte del país, del que hablaré más tarde. Algunos de los fenómenos que lo propiciaron, por decirse causas, principalmente tuvieron un carácter social, político y económico. Entre ellas podemos encontrar la desigualdad social y la concentración de la riqueza. La verdad que durante el porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento muy importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada de compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. La creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Otro podría ser no había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Los obreros y los campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Además de que pese al impulso de la educación superior, bajó la calidad de enseñanza y el 80% de la población era considerada analfabeta. La represión y el uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo de esto es el asesinato de obreros que hubo durante la huelga de Cananea en 1906 y la huelga de Río Blanco en 1907. Ahora, como ya hablamos de los eventos causantes, seguiré con algunos de los efectos o cambios que se produjeron con el inicio y término de la Revolución. Una de las aportaciones más trascendentes de la Revolución Mexicana fue la recuperación de la propiedad de la tierra. Ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, desde 1924 a 1940, se expropiaron cerca de 18 millones de hectáreas, lo que significó un avance muy importante, pues fue la primera administración que realmente afectó al latifundio porfirista. Cuenta Georgette Guillose, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pasos a la democracia. Uno de los legados más importantes que nos ha dejado el movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir del noviembre de 1911, con Francisco I. Madero, que introdujo por primera vez el voto directo para la elección de diputados y senadores federales. Asimismo, también las elecciones para un presidente de la República. El primero en ser electo de esta manera fue Venustiano Carranza, en abril de 1917, quien rindió protesta el 5 de mayo siguiente. Otra gran transformación fue la regulación. Gracias a la ley de 1911, la participación ciudadana en los diferentes procesos electorales a través de los partidos políticos. A partir de esta ley y hasta la fecha se han establecido los requisitos que se deben cumplir para poder ejercer el voto, ya sea activo o pasivo, es decir, votar y ser votado para cualquier cargo de elección popular. El aspecto educativo mejoró en la época postrevolucionaria. En los primeros momentos, el mayor proyecto educativo fue el de Venustiano Carranza, quien desapareció la Secretaría de la Instrucción Pública creada en 1905 por Justo Sierra,
Para federalizar totalmente la educación, Carranza era convencido absoluto de la libertad de municipio. Para el presidente Carranza, los municipios eran los que debían encargarse de impartir la educación. Así fue hasta la llegada de José Vasconcelos, quien encabezó el modelo educativo basado en la creación de la Secretaría de Educación Pública, con la cual la educación de México se federaliza totalmente. Tomando en cuenta ya los cambios o logros con este fenómeno, daré mi opinión sobre si es positivo o negativo para la sociedad mexicana según sea el caso. En lo que viene siendo la recuperación de la tierra, con el establecimiento de la democracia ya con la presidencia de Lázaro Cárdenas y la expropiación de la tierra de algunos millones de hectáreas, pues me parece algo, a mi parecer es positivo, ya que ataca el sistema de dictadura en el que vivía México con el porfiriato y fue la primera administración en que lo hizo directamente. En lo que respecta al establecimiento de la ley de 1911, la Constitución y lo que es el voto y las elecciones, me parece muy importante para formarnos como sociedad democrática y regirnos bajo un concepto unificado. Lo único que me parece negativo de esto son las grietas con las que contaba el sistema, que no fue hasta la década de los 50, la década de los 50, que a la mujer se le permitió el derecho, el voto a incumbirse en este mundo cuando fue negado en la Constitución de 1917. En lo que respecta al elemento educativo, como lo mencioné antes ya, como se unificó la autoridad, el manejo de las instituciones fue llevándose mejor, junto con la creación de la Secretaría de Educación Pública, pues es trascendental en la historia de México. Hasta la actualidad ha regido el sistema educativo. Ahora les voy a hablar de algunos de los personajes más trascendentes. El primero podría ser Porfirio Díaz. Este nació en 1830 en la ciudad de Oaxaca. Entre progresos más significativos, pues fue la implementación de la red ferroviaria, que en su momento ubicó varios puntos que estaban muy apartados en la República. Otro también fue la apertura de varios sectores económicos, industriales del país al capital privado y extranjero. Este fue derrocado por la revolución iniciada por Madero, que buscaba la no reelección en 1910. Porfirio murió en la ciudad de París en 1915. Francisco Madero. Nació en la ciudad de Parras, Coahuila, en 1873. Madero creó su propio partido, el Nacional Antireeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de Porfirio Díaz, encabezando un movimiento que terminaría derrocando a Díaz entre 1910 y 1911. Fue presidente en la nación en 1913, cuando un golpe militar liderado por el general Victoriano Huerta lo traicionó y terminó con su vida. Emiliano Zapata. Este nació en Anecuilco, Morelos, en 1883. Zapata es el máximo símbolo de la Revolución Mexicana. Sus ideales eran la tierra y libertad. Lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras de la clase trabajadora y campesina. Ahora, Francisco Villa. Doroteo Arango, su nombre real, nació en la población de San Juan del Río, en Durango, en 1878. Es uno de los mexicanos más famosos, y esto se debe a que secundó la revolución de Madero y colaboró con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta. Siempre se mantuvo en franca rebeldía contra todo sistema impuesto, incluso contra el mismo Carranza, con el que mantuvo combate años después. Su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales de Zacatecas, incluso a hacer una pequeña incursión militar en Columbus, Estados Unidos. Francisco Villa murió asesinado cerca del poblado de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1923. Número 5. Venustiano Carranza. Este nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él le debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige a nuestro país. Murió asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, en 1920. Ya como finalidad hablaré de la trascendencia hasta hoy sobre lo que hemos estado analizando. Lo que fue la revolución es un punto de cambio muy importante, pues de ahí se empezaron a establecer las bases de nuestra sociedad, nuestra autoridad y las instituciones. De no ser por la revolución y de toda la serie de eventos que trajo, así como sus efectos, es posible para mí que
México se encontraría involucrado bajo otro sistema. Gracias a la revolución fue el segundo evento que dio inicio en México y nosotros, que nos formó como México y pueblo mexicano. Para mí el primer evento fue la independencia y la revolución fue el segundo, que culminó con erradicar los asentamientos injustos y llevarnos dentro de lo que llamamos justo. Formamos nuestros sistemas de nuestra manera y con el tiempo se está concretando su eficacia. Y ya como comentario de conclusión, puedo dar la creencia de que gracias a la revolución atacamos aquellos elementos a los que nos sometíamos ante la desigualdad y mala situación en la que se encontraba México en ese tiempo del porfiriato. Los logros conseguidos que con estas se asentaron, pues bases y documentos que formaron los sistemas actuales, que es en lo que respecta a México y siguen vigentes. Y pues ya eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas noches.